Bienvenidos a Diversidad y Migración en Chile, un podcast donde analizaremos los desafíos y oportunidades de vivir en una sociedad multicultural. Hoy nos acompaña Sandra Dahme, Pamela Beltrán y Jenny Candia, que les habla, estudiantes del segundo año de Psicología. Abordaremos dos ejes: el racismo estructural, con datos del último informe del INE, y cómo diseñar ciudades más inclusivas. Sandra, gusto de saludar. Vamos directamente a lo que nos convoca. ¿Por qué es urgente hablar de racismo en Chile? Hola Jenny, hola Pamela, el gusto es mío. Muy buena pregunta, Jenny. Mira, es urgente hablar de esto porque el racismo en Chile no es algo que pasa entre personas, es algo que está metida en nuestra forma de ver lo que significa ser chileno. Como dice Tijoux, el racismo está en las bases de las definiciones de nuestra identidad. Y claro, eso sigue dejando fuera a los pueblos originarios y a los migrantes, creando una idea de Chile que no refleja exactamente la realidad de todos los que estamos aquí. Efectivamente, Sandra, y eso se refleja en las ciudades. Y según el PNUD, el 70% de la población migrante en Santiago vive en solo 5 comunas, lo que reproduce hacinamiento. De todas formas, existen alternativas viables que promueven una ciudad más inclusiva, como la planificación urbana con enfoque de equidad territorial, el fortalecimiento del arriendo público y la promoción de la vivienda social en sectores bien conectados. Sandra, citabas a Tijoux. En su capítulo sobre políticas contra el racismo, ella critica que las leyes chilenas no reconocen la diversidad étnica. ¿Qué datos respaldan esto? Bueno, Jenny, qué mejor respaldo que los números. Si miramos las estadísticas, antes los migrantes eran casi invisibles en Chile. En 1902 representaban solo el 0,9% de la población, pero ya en el 2023 alcanzaron el 11,5%. Según el INE, esto es un crecimiento notorio. O sea que, aunque esto sigue avanzando, esto sigue siendo un desafío. Los migrantes se siguen enfrentando a un montón de barreras para poder acceder a servicios básicos, lo que muestra que el racismo estructural sigue estando ahí, bien presente. Claramente, Jenny, si bien la promulgación de la Ley de Migración 21.325 representa un avance al establecer la prohibición de la discriminación en los trámites, desde una mirada urbanística resulta evidente que esta medida es insuficiente. La integración demanda una estrategia integral que incorpore la educación intercultural como herramienta clave para la cohesión social y la convivencia en la ciudad. Entonces tenemos un marco legal incipiente, entiendo, pero con déficit en implementación, ¿cierto? Bueno, Pamela, aprovechando entonces, tú hablabas de segregación urbana. Erazo y Bolívar mencionan que las ciudades son lenguajes de vida. ¿Cómo traducir esto a políticas concretas? Repensar el espacio público como lugar de encuentro es fundamental para la inclusión. Según el PNUD, en comunas como Estación Central, donde la población migrante tiene una participación activa, aún faltan espacios que reflejen y acojan su diversidad cultural. La escasez de plazas y lugares inclusivos evidencia una ciudad que no reconoce plenamente a todos sus habitantes. En este sentido, iniciativas como el Parque de la Diversidad en Santiago muestran cómo estos espacios pueden ser resignificados para fomentar la convivencia y el diálogo intercultural. Claro, Pamela, esto que mencionas son casos excepcionales, porque según el MIMBU 2023, solo el 15% de los proyectos urbanos considera la participación de migrantes. Sin esa voz seguimos con parques que no son para todos, que en realidad son solo para algunos. Y lo más grave es que la identidad chilena sigue siendo construida sobre prejuicios que ponen a los migrantes y a los pueblos originarios en un lugar inferior. Tijoux lo menciona claramente. Se ve como a estas entidades como algo ajeno, y eso se refleja también en cómo se planean las ciudades, cómo se organizan. Los migrantes no tienen voz en estos proyectos y esto sigue reforzando su marginación en la sociedad. ¿Y cómo cambiar eso, Pamela, a algún modelo internacional, por ejemplo? Sí, Jenny, las unidades de vida articulada en Medellín han fortalecido el tejido social al funcionar como centros comunitarios desarrollados
junto a las comunidades, incluyendo a personas migrantes. Este modelo facilita el acceso equitativo a servicios, actividades culturales, deportivas y educativas, además de fortalecer el sentido de pertenencia. Replicar esta experiencia en comunas como Independencia con la población extranjera permitiría avanzar hacia una infraestructura urbana con enfoque intercultural. Resumamos un poco, Sandra, desde la academia, ¿cuál es la recomendación clave contra el racismo? Es obvio, Jenny. Lo primero que tenemos que hacer es capacitar a los funcionarios públicos en derechos humanos y crear observatorios de discriminación, porque si no tenemos los datos claros, las políticas que implementamos no sirven para nada. Y claro, en el trabajo, o sea, lo laboral, la cosa sigue igual. Los migrantes y pueblos originarios siguen sin empleos o siguen con empleos precarios y mal pagados y muchas veces sin contrato. El INDH nos cuenta que el 68% de las denuncias por discriminación son de migrantes, pero lo peor es que solo el 12% de estas llega a tribunales. O sea que tenemos leyes, pero no se están aplicando como deberían. Y eso sigue permitiendo la explotación laboral, dejando a muchos sin justicia. ¿Y tú, Pame, qué piensas? Sí, Jenny, esto es fundamental. Incorporar líderes migrantes en instancias de participación activa, como lo proponen Erazo y Bolívar, quienes entienden la ciudad como un espacio de construcción colectiva de sentidos y modos de vida. La planificación urbana requiere mesas de trabajo interculturales, donde las voces migrantes sean escuchadas y consideradas desde el diseño hasta la implementación de políticas territoriales. Un ejemplo destacado es la experiencia de la Alcaldía de Recoleta, que ha impulsado procesos participativos con comunidades migrantes, generando iniciativas con alto potencial de inclusión social y mejora en la convivencia urbana. Estas prácticas se construyen desde la diversidad. Claro, bueno, en definitiva, como reflexión podemos pensar que somos una sociedad que estamos ante una disyuntiva, seguir viendo la diversidad como amenaza o como riqueza. Los datos muestran problemas más graves, pero posibles caminos en una solución más inclusiva para una verdadera convivencia humana. Al final de este diálogo queda claro que la diversidad no es solo un dato demográfico, sino una pregunta ética. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Los números nos interpelan, ¿no? Migrantes confinados en guetos, denunciadas sin justicia. Pero detrás de estas cifras hay vidas, historias que cuestionan el orden invisible del racismo del que habla Tijoux. La integración no es asimilación, ¿no? No se trata de que ellos se adapten a nosotros, sino de reinventar ese nosotros. Quizás el desafío más profundo sea este: reconocer que la migración no es un problema a resolver, sino un espejo que nos devuelve las grietas de nuestra propia democracia. Cuando una haitiana es rechazada en un consultorio, cuando un barrio entero se segrega por su origen, cuando el apellido o el acento determinan derechos, nos estamos fallando como país multicultural. Estamos fallando como humanos. Cerremos con una imagen. Ese parque en Santiago donde murales de colores tejen memorias migrantes. Esa es la metáfora que nos guía. No hay integración sin belleza compartida, sin lugares donde quepan todos los nombres. La diversidad no divide, nos enseña que la única identidad posible es aquella que se hace preguntando, escuchando y sobre todo dejándose transformar. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Gracias, Pamela. Gracias, Sandra. De nada, Jenny. Gracias a ti. Gracias igual.